Muy bien, un anuncio antes. Para los que no hayan estado desde el principio de las parábolas, lo que voy a presentar ahorita es la esencia de cada una de ellas. Y para entenderlas a cabalidad cada una individualmente, deben de empezar a verlas desde el principio. Están aquí en esta misma plataforma todas. Pero quiero llamar a que le presten especial atención, porque lo que voy a hacer no es simplemente por resumir algo, sino que mostrarles cómo Dios en su gracia y en su misericordia, en estas 8 parábolas, no son 8 parábolas, es un mismo mensaje en 8 partes. Y él va narrando, cada parábola le añade a la segunda. Es como pudiéramos poniéndolo como gradas, ¿verdad? Alguien me dijo, muy bien pudieras dibujar una escalera, ¿verdad? Con los 8 pasos, porque cada parábola le añade a la anterior, se edifica sobre la anterior y así se llega hasta lo último. Estas 8 parábolas, estas 8 partes del mensaje, van a presentarnos desde que Cristo viene, ¿verdad? Porque es el plan de restauración. Como digamos que en este mensaje se va a definir todo lo que se llamaría el tiempo presente y cuando llega a su fin el siglo venidero. Así que comienzo mencionándoles pues el principio. La primera parábola es la del sembrador, y lo que nos dice es que el reino comienza a revelarse, comienza otra vez a cobrar vigencia con la parábola de del sembrador. ¿Cuál es el tema del sembrador? La semilla. La semilla es la palabra, y la palabra es sembrada a todos por parejo. En el campo, que es el mundo, toda la semilla es sembrada, pero los resultados no tienen que ver con la semilla, tienen que ver con el corazón de los receptores. ¿Ok? Esa es la primera parte. Todo inicia con una semilla. Comienza Juan el Bautista anunciándolo. El mensaje de Juan, rompiendo el silencio de más de 400 años, es: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Bien, eso debemos de captarlo para nosotros. Recuérdense que ese es el mensaje para nosotros. Lo primerito que Juan le dice al pueblo que conoce la ley, ha leído la ley y que conoce la Biblia, es como que habláramos en nuestros días, que ahorita viniera el Señor, viniera un otro profeta como Juan, a todos nosotros que conocemos la Biblia y que la hemos leído por tantas veces y todo lo demás, y nos dijera: arrepiéntanse. ¿Qué es arrepentirse? Cambien la forma de pensar, consecuentemente de accionar. ¿Por qué? Porque el reino se ha acercado, implicando con eso no se ha entendido el reino. Jesús lo ratifica: el tiempo se ha cumplido y el reino se ha acercado, así que arrepentíos y creed el evangelio. Y luego los apóstoles lo predican. O sea que solo hay un mensaje. Solo hay un mensaje, que la semilla es la palabra del reino. Entonces a eso le sigue la parábola del trigo y la cizaña. La respuesta que el hombre da a la palabra de Dios, a la semilla, define la naturaleza de lo que ese hombre, de esa persona, será. La decisión tomada frente a la palabra nos transforma, ya sea en trigo, que es un buen alimento y es de bendición, conforme al diseño del Creador, o se llega a ser cizaña, que se es tropiezo e iniquidad, produciendo una naturaleza ajena al diseño de Dios. Desde ese momento, entonces, aparecen 2 clases de personas. El evangelio del reino, que es la palabra, produce 2 clases de personas solamente. Nosotros tenemos un montón de diferentes clases de personas: negros, blancos, rojos, amarillos, metodistas, luteranos, bautistas, y tenemos un montón, pero Dios tiene solo 2: trigo o cizaña. Los que tomaron la palabra y la atesoran en su corazón, o los que son hijos del maligno y son piedras de tropiezo. Luego sigue la semilla de mostaza. Y lo que tenemos que entender es que yo tengo en mi subconsciente, en mi mente, la suma de su palabra es verdad. Entonces, cuando vengo aquí a la semilla de mostaza, lo que miro es que Dios está preparando un reino, no está preparando, nos está presentando un reino que posee una estructura y una naturaleza perfecta.
Por eso es que cuando él dice el reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza, que al principio se considera de las más pequeñas y llega a ser la más grande de su género. ¿Ven? El reino de Dios, Dios es un Dios ordenado, y en el diseño de Dios, la estructura de gobierno, porque es un reino, es perfecta en su naturaleza. Aunque para la mayoría parezca que el mensaje del reino sigue siendo insignificante, el evangelio del reino contiene desde el principio todo lo necesario para cumplir el propósito del Creador. Si tan solo creyésemos la palabra de Jesús, de que el reino se ha acercado y que debemos arrepentirnos, tendríamos una gran diferencia en nuestra vida. Ok, después de la semilla de mostaza, se nos presenta la levadura. La levadura nos presenta que la corrupción que comenzó en la semilla de mostaza, porque en la semilla de mostaza, contra naturaleza, el hombre se metió a querer hacer algo mejor. Oh, la mostaza es un arbusto, hagamos un árbol. No, esto no es simplemente eso. Lo que significa es esto. El gobierno de Dios, tal como Él lo presenta en su manual, es menospreciado, aún por los cristianos. Dice, no necesitamos tener un gobierno teocrático. Claro que sí. Si Dios es el rey, su gobierno tiene que ser teocrático, el gobierno de Dios. Pero entonces es menospreciada. Y le quieren dar algo más grande y están copiando el sistema de los gobiernos mundanos. Porque los árboles con las aves en las ramas representan el gobierno mundial. Lo mismo que pasó con David. Dios andaba con el pueblo, se manifestaba con el pueblo en tabernáculos. Y luego David dice, no, para Dios tiene que ser una casa grande, el palacio de Dios. Y si yo que vivo en una casa tremenda, para Dios tiene que ser algo grandioso. Y Dios le dice, no, yo no estoy pidiendo que me hagas una casa y no me hagas una casa. A nadie le he pedido que me haga casa. Pero las buenas intenciones, el buen corazón, todo lo que quieran, pero desobedece la palabra de Dios y le hace la casa de Dios. Dios no habita en templos, el mismo Salomón lo dice. Entonces, noten por favor, el evangelio del reino es el sistema de gobierno de Dios. La estructura que ahora tenemos son estructuras humanistas. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios solo hay una cabeza, que es Jesús. En la congregación, en la iglesia de Dios, no debe haber ninguno que sea cabeza en su organización. Porque en el orden de Dios, Él estableció a los apóstoles del llamado antiguo, de los apóstoles del Cordero, y solo a ellos les delegó autoridad. Los apóstoles hoy en día, al igual que los profetas, evangelistas, pastores y maestros, no tenemos autoridad sobre la iglesia. Somos equipadores de los santos, pero estamos sujetos al gobierno de la iglesia. ¿Cuál es el gobierno de la iglesia? El Consejo de Ancianos. Son las únicas dos instituciones con autoridad, no instituciones, sino que a los apóstoles y a los profetas, ¿verdad? Y a los apóstoles del llamado Nuevo Testamento les delegó autoridad. Ellos se lo delegaron a los ancianos de la iglesia local, y esas son las únicas dos fuentes de autoridad eclesiástica. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, como digo, somos miembros de la iglesia local. Estamos sujetos a un consejo de ancianos y solo somos equipadores. No tenemos autoridad para andar dirigiendo o cubriendo iglesias. No hay tal cosa. Ese es el desorden que hay. Eso fue lo que hizo el engaño del enemigo de transformar la mostaza en un árbol, que es el equivalente a desechar el gobierno de Dios, la estructura de autoridad y gobierno de Dios, y poner la de los hombres. Y aquí con la levadura, entonces, haber permitido que personas que no conocen la ley de Dios estén gobernando las instituciones civiles y las instituciones eclesiásticas, es lo que ha abierto espacio para que personas de mente reprobada ocupen lugares de gobierno y metan leyes tan absurdas y tan
¿qué? Barrabasadas como se tienen, y en la iglesia también se haya metido tanta tontería, tantas fábulas, tantas motivaciones contrarias al escrito está. ¿Por qué? Porque no se respeta la estructura de gobierno de Dios. Entonces la levadura da lugar a que entren esas doctrinas falsas y todas esas motivaciones falsas. Y tristemente, la mayoría las cree que así son. Ya las aceptó que son como que esa es la voluntad de Dios. Pero no, esa no es la voluntad de Dios. La iglesia está totalmente confundida. Especialmente, insisto, en el sistema de gobierno, porque para que haya orden se necesita un sistema de gobierno justo. ¿Qué necesitamos en Guatemala? Un sistema de gobierno justo. Porque si el sistema fuera bueno, no se daría espacio para los corruptos que anden haciendo y deshaciendo como lo hacen ahora. Lo mismo en la iglesia. Si el sistema de gobierno fuera el apostólico, no con los apóstoles del día de hoy. Porque el gobierno es apostólico porque todos tenemos que seguir las doctrinas de los 12 apóstoles del Cordero. Nadie es apóstol con esa autoridad hoy en día. Así que tenemos que entender cómo estamos para poder arrepentirnos y empezar a hacer la voluntad de Dios. Entonces, la levadura no destruye a la masa, pero la va corrompiendo poco a poco, le dando poco a poco y la va inflando hasta que ya no es lo que debiese de ser. En esas condiciones viene entonces la siguiente parábola del tesoro escondido. Ante esa situación tan corrupta, aparece Cristo, que viene a restaurar el gobierno de Dios. Él viene a presentar las mentiras que se han metido a la iglesia y al mensaje de la palabra de Dios. Oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Y él empieza a enseñar la verdad. Él vuelve a revelar lo que el Creador dijo desde el principio y rescata el propósito eterno que permanecía oculto para la mayoría. Entonces el reino continúa siendo un misterio para la gran mayoría porque no quieren aceptar a Jesús como el Maestro, como el Señor, como el Redentor, con todo lo precioso que Él es. No están tomando su palabra y están, como le dijo a los líderes religiosos, ustedes desechan la palabra de Dios, la invalidan con tal de mantener sus tradiciones religiosas. Y esa es nuestra realidad. Y si la iglesia, que es la casa de Dios, está mal, imagínense cómo no va a estar el gobierno de la nación. Ok, ante eso viene y Jesús es el único que puede encontrar el tesoro especial de Dios. Desde el principio Dios dijo que quería tener un tesoro especial. No lo que quería, que va a tener un tesoro especial. Pero nadie le entendió, todo lo distorsionaron, la levadura lo contaminó todo y Jesús aparece y solo Él puede ver el verdadero tesoro de Dios. Solo Él puede ver los corazones y saber qué personas sí están caminando siendo aprobados por Dios y siendo gratos ante los ojos de Dios. Entonces, Jesús encuentra el tesoro y ahora vamos a la perla de gran precio, que es la siguiente parábola. Lo que pasa aquí es que la razón por la cual Cristo puede reconocer la perla es porque Él la está formando. Él es el que está formando el verdadero tesoro de Dios. Es un proceso de restauración que tiene un costo. ¿Cuál es el costo? Conforme vimos en la parábola, es que lo tiene que herir a Él, le tiene que causar dolor y aún le causó la muerte. Es un alto costo, pero el resultado va a ser esa nueva creación preparada para el especial tesoro de Dios Padre. Hecho eso, entonces viene el Señor y nos presenta con la red barredera, que es la número 7, que el reino continúa su propósito hasta la consumación. Lo característico de esta parábola fue que nos dijo que es un barco que va arrastrando una red. Y va en una dirección, ya tiene su dirección programada, ya tiene su destino programado, no es movido por las circunstancias de las aguas. En otras palabras, Dios ha venido estableciendo su reino y lo ha venido trabajando
y no se ha apartado. Ve qué movimientos, aquí un avivamiento y un despertar y todo, pero Dios sigue su camino. Las necesidades aquí, se están muriendo la gente, las guerras y todo, pero Dios sigue su camino. Él ya nos dejó instrucciones claras para que nosotros estemos en Él, para que estemos caminando con Él. Si no lo hacemos porque estamos haciendo un montón de otras cosas que no es establecer el reino de Dios y su justicia, entonces Él sigue, Él no va a parar. Él es inmutable, no cambia. Y ya en esta parábola nos dice, voy a cumplirlo y voy a llegar al destino, y los que arrastren la red son los únicos que van a llegar. Entonces, los acontecimientos del mundo no obligan a Dios a moverse de ninguna manera de su plan. Cuando llega finalmente la barca a la playa, sacan a los peces, que la red los aceptó como buenos o malos, buenos y malos. Y en la playa ya entonces los ángeles en realidad empiezan a separar los buenos de los malos. Y terminamos con la fiesta de bodas. El reino alcanza su propósito eterno, como la travesía que les mostré rápidamente. Finalmente llega el día en que, cuando el Creador estableció desde el principio, se cumple. Aquellos que reconocen y ven al Hijo de Dios, que esa es otra enseñanza que también ya la he dado anteriormente, la importancia de ver al Hijo de Dios, entendiéndose que no es ver físicamente a Jesús, porque eso lo vio todo el pueblo, toda la gente que anduvo ahí, vio físicamente a Jesús. Pero aún el mismo Pedro y los apóstoles miraban a Jesús, hasta que Dios le reveló a Pedro al Hijo. Entonces vio al Hijo, ya no solo a Jesús. Que llega el día y los que reconocen al Hijo y ven al Hijo, entonces son los que son invitados a la fiesta de bodas. Y ahí en la fiesta de bodas se manifiesta que algunos que entraron como buenos y rehúsan ponerse el vestido de bodas que ya vimos anoche, que son las obras justas de los santos, el actuar justamente conforme al escrito está. No es las obras en sí, sino que es que se hacen conforme al escrito está. Entonces, los que rehúsan ponerse ese vestido, aunque hayan entrado por buenos, son echados fuera por malos. Y los que entraron como malos, al reconocer el favor, la extensión de mi gracia y misericordia, se ponen el vestido de bodas, son tenidos por buenos. Y es así como se cumple toda la trayectoria. Se la dije y sé que para los que no han oído las parábolas, pues esto fue demasiado rápido. Pero yo quería dejarlo ya grabado. Ahora ustedes tienen que ser diligentes. Al menos de mi parte, cumplo en dejar grabadas las cosas ahí, y ustedes las pueden bajar o las pueden abrir y pueden ponerle pausa donde necesiten razonar qué fue lo que dije y ver si está en la Biblia y todo lo demás, para que le vayan encontrando sentido a todo esto, porque todavía me falta un punto más. Y este punto más necesito aclararlo, y voy a leerle la introducción que yo me puse para aclarar este punto. Una vez comprendido el mensaje de cada parábola, por el contexto de toda la escritura, porque cuando yo les hablé de las parábolas, les estaba diciendo, está escrito aquí, esto está escrito allá, y les daba los textos bíblicos, no les daba, esto es mi interpretación, no, les estaba leyendo lo que dice el escrito está. Entonces, por el contexto de toda la escritura, ahora que ya lo presenté así, escuche esto, resulta sorprendente observar que el orden en que aparecen armonizando las parábolas también armonizan con el simbolismo que los números representan repetidamente en la Biblia. Dije ayer y lo repito hoy, yo no dependo de la numerología para formar doctrinas y todo. No creo que eso sea lo que la Biblia dice. La doctrina se forma con la palabra de Dios, que tiene respaldo desde Génesis hasta Apocalipsis, en la suma de su palabra. Pero nos dejó varios ejemplos de lo que simbolizan los números, ¿verdad? 40, el 10, el 7, son números muy mencionados. ¿Por qué? Porque a cada rato se está haciendo lo que representan.
Bien, entonces lo que yo quiero decirle, que ya terminado esto encontré, es que las 8 parábolas van en armonía con los números, el simbolismo de los números, de 1 a 8. Note usted cómo está. El simbolismo del número 1 es unidad y primacía, ¿verdad? Por eso es que representa a Dios. Dios es el único. La parábola del sembrador nos presenta una sola semilla, una sola palabra, que es la del evangelio del reino. Luego vamos a la segunda parábola. El número 2 nos habla de acuerdo. También significa testimonio y decisión. Y lo que nos presenta la segunda parábola es que ante el plan de Dios solo hay 2 clases de personas, el trigo y la cizaña. Y depende con cuál de los dos nos ponemos de acuerdo, ese será nuestro resultado. El tercero, el número 3, es el número de la totalidad, de la plenitud. Hay varios ejemplos, ¿verdad? 3 personas en la Trinidad, 3 arcángeles son nombrados, el tiempo es pasado, presente y futuro. En fin, el 3 habla de la totalidad. Y la parábola de la semilla de mostaza nos presenta claramente que el reino posee una estructura perfecta y completa desde su origen, en la que solo Jesús es cabeza, y las iglesias locales son gobernadas por un consejo de ancianos y equipadas por dones que Cristo dio a la iglesia. Esa es la totalidad del gobierno de Dios que nos presenta la semilla de mostaza. Sí. Luego vamos al número 4. El número 4 representa la tierra, la creación. ¿Cuál es la parábola número 4? La levadura. Para que ahí nos está hablando que el reino, lo que pasa en el reino afecta a la tierra. Y cuando el hombre altera el diseño de Dios, cuando el hombre empieza a querer cambiar el plan de Dios y mete sus manos, es cuando se sufren las consecuencias. Con una mente engañada, desechando la heredad y la responsabilidad que se tiene ante Dios. Imagínense, ¿cuál es la cosa más triste? Que la tierra nos fue dada a nosotros desde el principio. El Dios inmutable dijo, llenad la tierra y sojuzgadla. Esa es la comisión que nos dio. Y Él no cambia, nunca cambió. Pero ¿qué cree la iglesia? El mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí en la mansión de luz. No. Esa es mentira. Esa es doctrina de demonios. Ese es engaño. La tierra es nuestro hogar. El Señor nos la dio para que la administremos. Y mientras no aceptemos el diseño de Dios para la tierra y nosotros con la responsabilidad que tenemos en la tierra, no estamos en el reino, en el evangelio del reino. No estamos en los caminos de Dios. Por eso estamos como estamos. Y necesitamos arrepentirnos y volvernos a Dios. Entonces, ante esa situación viene la parábola número 5. ¿Qué significa, qué simboliza el número 5? La gracia de Dios. ¿Y cuál es la parábola? El tesoro escondido. Cristo aparece para recuperar el tesoro que el Padre tiene, el tesoro que el Padre está formando, su especial tesoro. Y es el tesoro escondido, y Jesús, por la gracia de Cristo, porque no es por obras para que nadie se gloríe, está restaurando la tierra. Ya hay, por la gracia de Dios, naciones que están empezando a darse cuenta que deben devolverse a las leyes de Dios. Ya hay iglesias que también por la gracia de Dios están dando cuenta que es un engaño el que aceptemos que haya solo corruptos gobernando, y que para que los justos gobiernen tenemos que tener a gobernantes justos, equipados por la iglesia, porque Pablo lo dice a Timoteo, que es la iglesia la responsable de enseñarle a los gobernantes cómo gobernar. ¿Ok? Ese es entonces el número 5, la gracia de Dios. Luego viene la parábola de la perla del gran precio. Y ahí es el número 6, es para el hombre. Y ahí se nos presenta como el hombre, nosotros, como dijimos, ¿verdad? Unas lombrices, animales y todo lo demás que causaron tal dolor a Cristo, que es el que está formando la perla. El hombre es en su naturaleza caída, es el causante de los dolores de Jesús.
pero Jesús los paga con amor con tal de restaurarle el tesoro al Padre. Y es donde viene la piedra preciosa, que será está siendo formada en secreto. Solo Dios sabe quiénes, qué corazones están siendo para Él, quiénes son aprobados ante Él y quiénes no. Y eso se evidenciará hasta que Él venga. Y llegamos a la consumación. Al número 7 es de madurez, es de totalidad, no totalidad, es de cumplir algo, pero una parte de algo, llegar a la madurez. Y ahí es la red barredera. En la red barredera representa que el reino completa su obra sin desviarse jamás del propósito establecido por el Padre. Escuchen eso. El propósito establecido por el Padre es establecer el reino de Dios otra vez en la tierra. Las demás cosas con las que nos afanamos, porque son buenas, porque el que no se apiade de los pobres no tiene corazón, porque el que no quiera salvar un alma no está amando a Cristo y todo lo demás. Nada de eso es el mensaje central. Como dije, hay muchos terremotos y diluvios, huracanes y todo en la naturaleza, y se muere mucha gente, y usted no está hablando de ayudar a los pobres necesitados. ¿Por qué? Porque por el contrario, estoy tratando de llamar nuestra atención al mensaje de que si establecemos el reino de Dios, Él dice que sana la tierra. Se acaban los terremotos, se acaban los huracanes, se acaban todas esas cosas. Pero si las hay es porque seguimos desechando el conocimiento de la palabra de Dios, porque es más bonito que nos aplaudan de todo el bien que estamos haciendo, de todas las personas que estamos ayudando. Se siente muy lindo, pero no estamos llegando a la raíz del asunto como Dios quiere, a establecer su reino y su justicia. Entonces viene el número 8, cuando finalmente esto se cumple, que el número 8 significa nuevos comienzos. Y en la parábola de las bodas del rey, del hijo del rey, las que nos presentan este nuevo conocimiento. El novio viene a recibir a su novia, el padre ha preparado una gran fiesta para recibirlo, y todos aquellos que son invitados, recuérdense que dijimos que invita a todos, mancos, cojos, ciegos, pobres, todos son invitados, muchos son llamados y a nadie se le niega la entrada. Pero se les da el traje de boda, se les requiere las obras justas de los santos. Y los que adentro no tienen el traje de boda, entonces son echados fuera. Y se les ata de manos como que fueran mancos, se les ata de pies porque su camino no vale, no sirve, y se les echa a las tinieblas porque son unos ciegos que no quieren ver la luz de la palabra. Y así el evangelio del reino está explicado en estas 8 parábolas. Yo aquí solo les hice, como dije, anuncié ayer, una especie de resumen de lo que son las parábolas, pero les exhorto ahora que con ese entendimiento regresen a estudiar ustedes mismos las 8 parábolas, vayan leyéndola y dense cuenta cuál es el mensaje de cada una, y se darán cuenta, porque no es invención mía, que esta sirve de base para la segunda y la segunda sirve de base para la tercera, y así sucesivamente, hasta que de principio a fin en esas 8 parábolas se presenta el mensaje de la redención de Dios y de la consumación de establecer otra vez el reino de Dios en la tierra y volver a la comunión que se tenía antaño cuando Dios hablaba con Adán. ¿Y cómo hablaba Dios con Adán? Venía y mandaba un elevador espiritual y se llevaba a Adán al cielo y allá hablaba. No, tal como dice Apocalipsis, Él viene a morar con nosotros, a hacer su morada con nosotros. Y volveremos a la comunión como al principio la tenía Adán con Dios. Y no como al principio, porque ahora ya vendríamos con el postrer Adán, que sí cumplió con todos los requisitos que Dios puso. Por lo tanto ha sido glorificado y tiene un cuerpo glorificado, y nosotros seremos semejantes a Él, porque le hemos reconocido como Señor, le hemos reconocido como Rey, y estamos dispuestos a obedecer su palabra, para que cuando Él venga nos encuentre con el traje de bodas, con las obras justas de los santos, y podamos participar del reino venidero.
y reinar tal como desde un principio Dios lo ha dicho. Dios no tiene ningún mensaje de escape al cielo. Esa es una doctrina errónea. Es un engaño del enemigo para que no nos demos cuenta de nuestra responsabilidad. Y cuando nos presentemos delante de Cristo y Él nos diga, hey, ¿cómo cuidaste de mi tierra? No, a Él no le vamos a poder decir, el mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí, porque Él va a ser un momento. La tierra es mía y la recibí en herencia. Quiere decir que lo mío, lo que es mi herencia y que yo te quiero dar como coheredero, no sirve para nada, o no te importa a ti, que lo importante es otra cosa. Entonces no sé qué, para quién estás trabajando, porque no para mí. Porque si no estás estableciendo mi reino y mi justicia, el que conmigo no recoge desparrama, y el que conmigo no es, contra mí es. Así de sencillo. Se aclara el mensaje en las 8 parábolas. Exhorto, suplico, estudien por su cuenta. No estén esperando que nosotros, es un privilegio, es un gozo, es mi vida, es todo para mí, el estudio de la palabra y compartirla. Pero eso no es justo, no es correcto que ustedes lo estudien por su cuenta. ¿Quién sabe si Dios quisiera usarles a ustedes mucho más grande que a mí, a los que están ahorita tenemos el privilegio? Quedarse solo esperando que se les enseñe y no ir a corroborar las escrituras es un daño para ustedes. Y si llegan a ser engañados, es culpa de ustedes, porque Jesús lo dice. Mirad que nadie os engañe. ¿Cómo van a ver que no los engañe? Sí, porque yo oí que ese fulano... No. Sí que yo oí. ¿Qué es el que le está diciendo es el mentiroso y el fulano si es bueno? No funciona así. Usted tiene que conocer las escrituras, tiene que leerlas, atesorarlas en su corazón para que cuando algo no suene en armonía con las escrituras, entonces usted preste atención y diga, vamos a ver qué dice la escritura al respecto. Así que les animo una vez más. Ahí están las 8 parábolas. Van a estar en esta plataforma. La pueden oír a su tiempo, en su horario. Y si una cosa no la entendieron, le pueden poner pause y meditarla o regresarla y oírla hasta que la entiendan. Y si encuentran que, esto no está en la Biblia, eso no es lo que dice la Biblia, este se equivocó, entonces ahí se van a poder dar cuenta de mis errores, si es que los tengo, y van a poder corregirlos. Pero no basta con escuchar. Hay que escuchar. Yo sigo aprendiendo, yo no dejo de aprender, yo sigo buscando más información. Pero no me quedo solo con ella. La analizo y la comparo con las escrituras. Así que por favor, las 8 parábolas presentan el mensaje desde Cristo, desde la semilla que se siembra, que es cuando Cristo viene y empieza a plantar el mensaje del evangelio del reino. Y dése cuenta, por favor, en la Biblia. El evangelio del reino es el único evangelio que predicaba Jesús, los apóstoles, que dice la escritura. Ahora hasta se desecha, porque el evangelio del reino lo predican solo las sectas y todo. Ve hasta dónde ha llegado el engaño de mentes reprobadas que están en lugares de eminencia también en la iglesia, así como en el gobierno civil, porque se ignoran los principios de la palabra. Dios quiere que nos arrepintamos porque su reino ya está con nosotros. Jesús ya reina, pero respeta que delegó la autoridad Dios a los hijos de los hombres, a nosotros los humanos. Mientras nosotros los humanos no nos pongamos de acuerdo y digamos, Señor, si reconocemos que tú nos has dado la autoridad y la vamos a empezar a ejercer para poner personas temerosas de tu nombre, personas que conozcan tu ley, para que nos enseñen lo que es el gobierno conforme a tu reino, no conforme a todas estas ideas mundanas que se practican hoy en día. Bueno, lo dejo aquí como el resumen y con la explicación también de lo lindo de la simbología de los números y con la última exhortación, ¿verdad? No puedo hacer más, que ya hice de mi parte lo que he estudiado, lo pongo delante de ustedes y ahora ustedes vayan como los de Berea. Verifiquen si es cierto, comparen con sus Biblias si lo que estoy leyendo es lo que dice la Biblia y lleguen a una conclusión. Ustedes individualmente, porque son ustedes individualmente los que van a tener que dar cuenta a Dios.
Y no van a poder señalarnos que los engañamos o que los confundimos o lo que sea, porque ustedes tienen a su acceso la palabra de Dios. No desechen el conocimiento. Amén. ¿Preguntas o comentarios?